no compromete su agenda energética. Bueno, nos encontramos en estudio con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Danier, quien debió encabezar este comité de ministros. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Ministro, ¿podían hacer algo distinto hoy día? ¿Qué grado de libertad tenían los ministros para evaluar en conciencia y con méritos técnicos este proyecto? Desde el punto de vista de la libertad para decidir total. Aquí lo importante es que está funcionando la institucionalidad ambiental. Este es un comité de ministros que decide de acuerdo al mérito de los antecedentes, pero efectivamente los antecedentes que nosotros pudimos analizar y estudiar y lo que nos permitió fundar esta resolución, habían aspectos muy sustantivos del proyecto que estaban sin sus medidas de mitigación, de reparación o de compensación, o que incluso de acuerdo al levantamiento de línea base ni siquiera podía cuantificarse. Hablemos del mérito, pronto yo quiero ir a lo macro, me refiero a si podían hacer algo distinto luego de las promesas o las palabras, declaraciones de Michelle Bachelet, candidata, respecto a este tema, y sobre todo la presión social de movimientos sociales que hace mucho tiempo vienen oponiéndose, algunos, no sé si todo el país, no conozco encuestas, pero sí estos movimientos sociales que marchan, que salen, que son muy activos y que presionan. Hoy día tiene una capacidad de presión distinta a la de 2008 cuando partió este proyecto, o 2007 que se presentó la primera vez. Entonces, esa presión, ¿hasta qué punto se siente siendo parte de este comité de ministros? Estas dos presiones. No, mira, lo que señaló la presidenta, entonces candidata, era algo del todo obvio. Aquí había un proyecto evaluado que tenía 35 recursos de reclamación pendientes. En esas condiciones el proyecto, nadie podría decir que es un proyecto viable, o sea, y además un proyecto que tenía estas reclamaciones pendientes hace más de 2 años y medio. Por lo tanto, efectivamente, ese proyecto en ese nivel de desarrollo obviamente era un proyecto inviable, y a lo que nos correspondió a nosotros es poder resolver estas materias de reclamación. Y ahí bien relevante, Matías, y tiene que ver con la perspectiva de las organizaciones. Estos son recursos de reclamación presentados por las propias organizaciones, que ellos están obviamente habilitados a actuar administrativamente porque participaron del proceso de evaluación. Son parte del proceso. Del año 2008, y aquí hay un cambio bien sustantivo y que a mí me ha permitido observarlo también en otros proyectos a lo largo y ancho del país, que tenemos comunidades no solo empoderadas, sino que bastante capacitadas y bastante al día con los temas de evaluación ambiental de proyectos, que tienen buenos asesores y que lo hacen de una manera bastante profesional, su manera de pronunciarse y opinar sobre los proyectos. Estuve leyendo un documento de 2008, me parece que era, ¿sí?, del anterior gobierno de la presidenta Bachelet, un plan energético a futuro, y donde hablaba de muy buena forma de este proyecto. Se estaba iniciando, se había presentado hace muy poco, y hablaba de la importancia y del énfasis que se le debía dar a la generación hidroeléctrica en Chile, y habla en particular de este proyecto de Hidroaicén. Entonces, otro cambio de la nueva mayoría versus la concertación en educación, que generan los copagos. Hoy día los proyectos que eran terminar con los copagos en educación. En reforma tributaria, una forma determinada de concebir las cosas. Hoy día cambio total. En medio ambiente, este gobierno alaba de alguna manera la hidroelectricidad y a Hidroaicén, y este mismo gobierno ahora rechaza el proyecto. Entonces, ¿quién cambia? ¿Cambia la forma de pensar de la gente? Efectivamente, este proyecto, antes de ser ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental 2006, 2007, era un proyecto que obviamente había cifrada esperanza en que fuera un buen proyecto, porque la hidroelectricidad para Chile es muy importante, es muy importante. Chile tiene ventajas comparativas para el desarrollo de la hidroelectricidad, pero por lo mismo era algo muy relevante y era un deber haber presentado un buen proyecto hidroeléctrico por estas características. Y la verdad es que nosotros no nos sentimos obligados a aprobar malos proyectos. Los malos proyectos que no se hacen cargo de sus impactos, obviamente, también por el bien del país, deben ser rechazados. Malos proyectos generan más costos que beneficios al mediano y largo plazo para el país. Vamos a los 3 elementos o argumentos centrales, las 3 patas de esta mesa que ustedes los hacen de manera unánime, además, rechazar el proyecto. Y lo quiero plantear en el contexto de que muchos años, una inversión enorme, iba a generar mucha energía eléctrica probablemente, es decir, era un proyecto grandote. Yo no esperaría que este proyecto grandote se cayera por razones potentes, como decir, por ejemplo, en la Patagonia no.
simple, la Patagonia no, porque tenemos por un tema casi como de principio, la Patagonia es una reserva de agua, la Patagonia es turismo, hay que buscar otra forma. O estas megas centrales no, o estas inundaciones grandes no, por definición política, que sería correcta. Pero a mí me parece que de repente uno ve los argumentos que son más bien no del tamaño del proyecto. Por ejemplo, cuando dicen, no está bueno textual, el comité de ministros tiene que ver básicamente la inconsistencia de la relocalización como medida de compensación. ¿Son cuántas familias? 39 familias. 39 familias. O sea, es súper importante, son centrales, aunque sea una. Pero se cae un proyecto de este tamaño en vez de decirle, oiga, busque una buena forma de relocalizar a 39 familias de manera digna, justa, compensatoria, en vez de votar todo un proyecto. Mira, lo que pasa es que hay varios argumentos y la verdad que son bastante potentes, son de cosas bien sustantivas. Nosotros hemos dicho que son argumentos que tienen la entidad suficiente para dejar sin efecto en la resolución del año 2011. Primero, con respecto al plan de relocalización. El plan de relocalización en el proyecto en la práctica no existe. Ya. Y se les consultó en el Ixara 1, 2 y 3, o sea, fue parte sustantiva de la evaluación y no se presentó. Mira, básicamente porque me da la impresión que el titular quería, post resolución de calificación ambiental, presentar el plan de relocalización. Y es lo que nosotros hemos planteado, porque hay varias condiciones de varios proyectos, se repite el patrón, y muchos proyectos que se judicializan es porque el sistema, y aquí también hay una tarea para nosotros, que el sistema no es capaz de evaluar completamente los impactos, completamente las medidas, y en el plan de relocalización fue un buen ejemplo. Pero segundo, por ejemplo, con el tema hidrológico. Sí, eso no están medidos los impactos hidrológicos. Es un tema súper sustantivo porque estamos hablando de un proyecto hidroeléctrico, sí, donde obviamente hay una variación de caudales diario, donde hay un efecto, donde hay el impacto fundamentalmente sobre el ecosistema acuático. Pero ministro, yo le encuentro toda la razón, ese es el central, a mi juicio el más importante, desde afuera, opinión de un no experto. Pero ¿cómo un proyecto de este tamaño, con la cantidad de trabajo, de inversión en trabajo, en estudios, no hacen un estudio sobre las variaciones hidrológicas del caudal cuando el proyecto es hidroeléctrico? No, del punto de vista está mal hecho, del punto de vista hidrológico está considerado, pero no está considerado el impacto sobre el medio ambiente acuático. ¿Se les pasó o no lo quisieron hacer? Nuevamente es una medida que queda condicionada a estudios posteriores a la obtención de la RC. ¿Y la ley no lo permite eso o sí lo permite? La ley lo permite, pero en cuanto no son impactos significativos, es decir, no son impactos en el cual debe implementarse medidas de mitigación, de reparación o compensación. Pero segundo, también, por ejemplo, en el tema hidrológico, Matías, y esto también es bien relevante, en esta zona, en el área de influencia, hay fundamentalmente dos lagos glaciares, que es el lago Cachet, el lago Arco, que tienen deshielos. Y generan un caudal bastante relevante, anormal, y que genera áreas de inundación importantes. Pero este deshielo de estos lagos glaciares no es algo que desde el año 2008 ocurre 2 veces al año. O sea, no estamos hablando de algo que ocurre cada 10 años, cada 20 años, no. Frecuencia... 2 veces al año, y eso genera un área de inundación bastante relevante, y nuevamente hay un impacto. ¿Y su impacto no está medido? Hay un impacto significativo. Nuevamente es una medida que está considerada solamente como un riesgo y que también contempla un estudio de riesgo posterior a la RCA. Nosotros lo hemos dicho a objeto de cuando hemos analizado otros proyectos, Matías, ya no es posible que algunos impactos, que algunas medidas queden condicionadas posterior a la resolución de calificación ambiental. La tercera es la inconsistencia sobre el estudio de línea de base, sobre fauna, me parece que es, ¿no? Así es. Básicamente, línea de base, dicho en castellano... La línea de base es como el punto de partida. Es como la foto del área de influencia antes del proyecto. Esto había, por lo tanto me imagino que es para medir cómo debe quedar, para que no haya efecto. Pero la línea de base es tan importante... ¿Un catastro? Exacto, exacto. La línea de base es tan importante para todas las variables ambientales que si yo no tengo una buena línea de base no puedo cuantificar el impacto, definitivamente. No puedo medir el impacto. Y obviamente si yo no puedo medir un impacto, tampoco puedo diseñar medidas de mitigación o compensación. Y aquí había una línea de base o algunos antecedentes de línea de base bastante incompleto, básicamente vinculado a los cervios, a Huemul, en definitiva, que es una especie obviamente muy importante y que también está en el área de influencia, pero no así para otros mamíferos, carnívoros, anfibios. ¿Y cómo se explica que nuevamente que Hidroexen, una empresa inmensa que tenía planteado
invertir miles de millones de dólares, no hace una línea de base consistente con la realidad en Huemules. Que es un proyecto bien complejo, Matías, y bien grande, donde yo obviamente estos grandes detalles pueden quedar en el olvido o pueden creer que después de la resolución de calificación pueden ser subsanados. Este es un proyecto de 5 grandes represas con proyecto de infraestructura vial, un proyecto portuario, un relleno sanitario, etcétera, que hace que el proyecto, algunos grandes detalles, se queden en el olvido. Recordemos que esto era solamente el proyecto de generación, la transmisión ni siquiera era, todavía ni siquiera estaba presentado, o sea, ni siquiera estaba aprobado, era solamente para la generación de la electricidad, ¿no es así? Así es. Ministro Badenier, planteados los 3 puntos y explicados, vuelve uno a hacer la pregunta de sentido común, ¿no era posible dar un plazo para mejorarlo y hacerlo convivir con su entorno y con sus opositores y tener el proyecto, porque todos sabemos consensualmente que sería bueno tener esos megawatts que iba a generar, no el cómo probablemente, pero esos megawatts todos los que quisiéramos, ¿no es cierto? Son necesarios en la economía chilena hoy. ¿No era posible entonces decirle, saben que mejoren esto y esto en 2 años y no vuelvan antes de tenerlo mejorado seriamente en vez de sepultarlo? Mira, no es posible en esta etapa de análisis, porque nosotros nos estamos pronunciando solamente sobre los recursos de reclamación. El proyecto ya tuvo una etapa bastante larga, recordemos que ingresó el año 2008 al sistema de evaluación de impacto ambiental y fue aprobado el año 2011, y por eso hay un proceso de evaluación donde hay una iteración entre servicios públicos y el titular de ciertas falencias o de cierta información adicional que se requiere, y lo que nosotros teníamos que pronunciarnos era sobre los recursos de reclamación pendiente hace 2 años y 8 meses. No podían referirse al proyecto en general mirando en largo plazo, decir, ok, puede ser el DNC, pero cumplan esto y esto y antes no vuelvan. No podían, solo se podían referir a los recursos de reclamación, que ha pasado un tiempo más que razonable y que de alguna manera nosotros creemos que incluso atenta contra el derecho que tiene cualquier persona natural, jurídica o incluso el propio titular a presentar reclamaciones. Creemos que no se merecen que pasen casi 3 años en poder resolver estos recursos. ¿Y el Tribunal de Valdivia tiene la capacidad de solamente revisar estos recursos de reclamación igual que ustedes, o ver el proyecto en su conjunto? No, lo que vería el tercer tribunal ambiental con sede en Valdivia sería el pronunciamiento de este comité de ministros. Ese es el acto que es apelable. Por lo tanto, si el tribunal ambiental estimara que no es un buen pronunciamiento, que no corresponde, que no está ajustado a derecho, obviamente eso significaría validar la resolución del 2011. Si Hidroaicén, Colbún y Endesa, que son los propietarios de este proyecto, deciden insistir, ¿tienen que partir desde cero? ¿Desde ir a la ventanilla y sacar el formulario? ¿O ya tienen avanzado? No, si ellos quisieran reingresar su proyecto, es otro proyecto, desde el punto de vista de la evaluación ambiental, parte desde el día ¿Y 0. se les reconocen ciertos avances que ya tengan o no? No, en el trámite de evaluación ambiental sería otro proyecto que requiere otro estudio de impacto ambiental, pero obviamente me imagino que información de línea base, de otros componentes, podría eventualmente, obviamente, ser de utilidad. Y por último, la opinión de las generadoras, de las empresas generadoras que han definido esto como cuesta arriba, que era Delantilla, y otros que han dicho, bueno, aquí se viene entonces nuevamente el fantasma del carbón para generar electricidad. Yo creo que son escenarios casi de caricatura. Recordemos que este proyecto, de acuerdo al plan de obra de la Comisión Nacional de Energía, podría inyectar el año 2024 340 megas. Hoy día nosotros en el sistema de evaluación de impacto ambiental ya tenemos hoy día en evaluación 85 proyectos distintos de generación de energía. Por lo tanto, hay proyectos que se están evaluando, muchos proyectos de energías renovables no convencionales que son tremendamente relevantes para Chile. No hay una no, muy difícil. No somos dependientes de Hidroaicén. Así es. Muchas gracias, ministro Daniel, que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. 10 instantes. Arturo Vidal intensifica su carga de entrenamientos. Según